Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. En primer lugar me presento. Mi nombre es Claudio Carnuccio, congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, La Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Queridos hermanos, les traje para compartir una palabra que está en el libro de Juan, el capítulo 21, de versículo 20 al 25. Tiene como subtítulo El discípulo amado y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué es de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribirían una por una, pienso que ni aun el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. Bueno, para empezar, este texto es el final del libro de Juan. Y es en un momento que Jesús se le apareció, después de la resurrección, a los discípulos. Ese momento cuando le prepararon un desayuno a la orilla del río, y bueno, ellos estaban en una barca. Lo que me detengo en este texto, que me llamó mucho la atención, que me hizo reflexionar, es que vamos a ubicarnos. Pedro caminó con Jesús, recibió sus enseñanzas, compartió milagros, vio milagros, o sea, vio todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y era hombre de confianza de nuestro Señor Jesucristo. Estaba muy cercano a él. Él, como hombre, le pregunta: ¿y qué es de este discípulo? O sea, una pregunta muy, muy de hombre. ¿Y por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué él tiene ese lugar y yo no? O sea, ¿no parece algo conocido que pasa en estos tiempos? Que miramos alrededor lo que avanzan o no las demás personas y no nos enfocamos en lo que queremos enfocar. Quizás hay cosas que tenemos que estar más claros. Acá Jesús le demuestra: ¿qué te importa a ti el lugar que tengamos? ¿Qué nos importa del el beneficio, la bendición del otro a nosotros? Nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo. Cuando leí este texto, me hizo recordar que hace poco, creo que lo vi también en Facebook, algo que me contaron hace mucho tiempo, de un pastor que fue un hermano a pedirle: pastor, me quiero ir de la iglesia. ¿Por qué? Y le dio un par de motivos. Uno de los motivos es: hay muchas hermanas que hablan mal de otras. El coro desafina, no se puede estar. Los celulares suenan constantemente, no se puede escuchar nada. Los chicos corren y hacen ruido. Y me quiero ir, ya no quiero estar más aquí. El pastor, muy sabio, muy, como se diría, muy entregado, con mucha autoridad, le dijo: bueno, antes de irte te voy a pedir un favor solamente. Agarra un vaso de agua, se lo llenó de agua el pastor, le dijo: bueno, da 3 vueltas, mientras estaba dando la palabra, alrededor de la iglesia, dentro de la nave, y después, cuando terminas 3 vueltas, te vas, no hay ningún problema. El hermano vio que era muy sencillo eso, fue y lo hizo. Dio 3 vueltas, despacito, concentrado en el vaso para que no se cayera una gota de agua.
Dijo, esto total es fácil, terminó esto y me voy. Cuando dio la tercera vuelta, le dijo, bueno, pastor, ya está, terminé, me voy. Te hago una pregunta. ¿Escuchaste sonar los celulares? No. ¿Te diste cuenta que las hermanas estaban hablando mal de otras? No. ¿El coro desafinaba? No. ¿Los chicos hacían ruido? No. ¿Y por qué no te diste cuenta de todo eso? Y porque estaba mirando que no se me cayera el vaso. Dice, ahí está el tema. Que si vos venís a la iglesia, te concentrás en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y hacer Jesús el centro de todo y tu atención está en recibir esa palabra que necesitas, no te vas a dar cuenta de lo que hay alrededor, porque tu vista, tu sentido y tu posición de corazón es de tal manera que lo que está alrededor no tiene ningún sentido. No lo vas a escuchar ni lo vas a notar. Se puede caer el mundo alrededor tuyo, pero si estás concentrado en recibir la palabra de Dios, que esa palabra que estás esperando para que sea de edificación en tu vida, no te vas a dar cuenta de lo que pasa alrededor ni te va a molestar. Esta pequeña reflexión, este pequeño relato que me hizo recordar, y lo comparé mucho con este texto que le dijo Pedro, ¿y a ti qué te importa? Nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar enfocados en la cruz. Tenemos que enfocar nuestra vida para hacerla lo mejor posible en su caminar. No te podemos perdernos pensando en lo que hacen los demás, en cómo se pierde o no la bendición, porque es realmente el problema de ellos. Nosotros tenemos que estar enfocados en Cristo y cada uno en sus cosas. Hay una frase que pude rescatar que decía, el resentimiento surge de mirar a los demás, el contentamiento nace de mirar a Cristo, a nuestro Señor. Que nuestro Señor sea el punto de referencia para nuestro andar en la vida. En todo momento, hacernos esa pequeña pregunta. ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Cristo? ¿El Señor haría esto en esta situación? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Es agradable a Dios? ¿Jesús lo miraría con buenos ojos lo que estoy haciendo? ¿Mi proceder? En el corazón tenemos que tener a Jesús, nuestro Señor, nada más. Pensar de esa manera y seguir caminando de esa manera. Es la única forma. Lo que le pasó a Pedro, lo que dice Pedro aquí, que preguntó, ¿cuántas veces lo hemos preguntado nosotros? ¿Cuántas veces hemos preguntado por qué a él sí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Vemos que hasta aquellos que progresan y nosotros no progresando haciendo las cosas bien. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué él sí y nosotros no? Ahora, ¿cómo terminaría nuestra vida si en vez de preguntarnos eso, haríamos las cosas como tenemos que hacerlas y nos enfocamos en cómo tenemos que enfocarnos? Solamente en Cristo nuestro Señor. Y caminar. Y hacer nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Cristo ejemplo. Seguimos a Cristo. Queremos ser cristianos, seguidor de Cristo. Es tan simple y tan sencillo como eso y es muy difícil hacerlo. Pero sin mirar al costado. Y que si miramos al costado es para dar una mano, no para criticar, no para ponernos como ejemplo, sino para dar una mano y para estar en el lugar de ese hermano que necesita. A veces uno piensa que tiene más derecho que otros a estar en cierto lugar o cierta posición o tener una opinión mucho más alta de uno mismo. Jesús nos enseñó a ser humilde. Él siendo Dios se vistió de hombre, se hizo hombre, sufrió, padeció tortura, traiciones, hasta muerte en cruz. Y su sufrimiento no es para cualquiera. Ahora, si Él lo sufrió y nosotros vivimos que vamos a ser afligidos por Cristo nuestro Señor, tenemos que aprender a seguirlo de esa manera, no buscando ser enaltecido ni tener un lugar en especial. Solamente hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos para tener ese lugar especial que Él nos va a dar, nos va a dar en esa morada que nos está preparando junto al Padre. Pero Él nos tiene que dar el reconocimiento. No buscar el reconocimiento de los que están en este mundo, de nosotros mismos, sino buscar el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada más que eso. Nada más y nada menos que eso. Ser agradable a los ojos de Dios. Bueno, queridos hermanos,
si lo que escucharon y quieren seguir este camino y aún no han recibido, los invito a hacer una oración de fe. Pero esta oración tiene que ser sincera, profunda, con la seguridad de que provoca un cambio en sí. No por sí la oración, sino de dejar un corazón permeable para recibir la palabra de Dios y que anide en su corazón. Los invito a hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, la palabra sé que es de bendición. Espero que esta reflexión que hice sobre este texto les sirva de edificación en su vida. Y bueno, hasta el próximo video si Dios lo permite. Que Dios los bendiga, que los sorprenda esta semana gratamente. Y bueno, hasta siempre.